¿Os ilusiona? A mí no mucho. Es muy bueno, muy bueno. Cambio de representante hace poco. Todavía faltan unos días, yo creo que podría ser el esfuerzo de ir a por él. Hola, ¿qué tal? 生まれも育ちもマドリード、生粋のマドリッコ、フットマサのマサです。アトレティコマドリードがラスパドーリの獲得を正式発表しました。これで久保建英のアトレティコマドリード移籍の確率はますます減ってしまったと思われます。そこでアトレティコサポーターたちにまずはラスパドーリの獲得について、そして今年の夏の移籍市場の動きを採点するとしたら、そして100点満点に達するためにさらに補強すべきポジションについて聞いていきたいと思います。そこでここ数日ドリブラーの候補としてリストアップされていた久保建英について聞いていって反応を見ていきたいと思います。いや、竹久保なら大歓迎だよっていうのか、もしくはいやいやいやまだアトレティコレベルじゃないっしょっていうのか、果たして現地ファンがどんな反応を見せてくれるのか楽しみです。それではバモス。¿Qué nota le pondría al mercado de fichajes de este verano del Atlético de Madrid? Pues igual que el año pasado. Muy bajo, muy bajo, muy bajo. Más que nada del otro. ¿Es exigente usted? Va bien. Un poco. Tiene el número de socios 64. 64, o sea, ya vivió muchos años. Oh, cuando Franco hizo la mili. Le comentaba, por ejemplo, uno de los fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid este año, pues ha sido Alex Baena, del Villarreal. ¿Quién más? Pues ayer han anunciado a un italiano, Raspadori. Eso sí, eso sí. ¿Ah, sí? ¿Le ilusiona? Puede que sí. Me parece buen jugador. Ah, es que no muy conocido tampoco, ¿no? Ya no. Sí, pero yo sí que... ¿Ah, sí? La verdad es que me parece buen jugador. O sea, ¿estás contento con el fichaje? Sí, a ver, no le he visto jugar aún, pero creo que va a ser buen revulsivo. ¿Chona? A mí no mucho. Yo intento tener un poco de fe, la verdad, y bueno, voy a intentar confiar, la verdad. Si está en el Atleti se confía y se banca a muerte. Global, con todos los fichajes de este verano del Atlético de Madrid, ¿estáis contentos? Sí, muy buenos fichajes. De una escala de 1 a 10. Le pondría Un 8. ¿No? sí, un 8. De momento un 8. Mucho. ¿Qué fichaje os ha gustado más, os ha hecho más ilusión? Baena. Un 8,5. Ah, bueno. Yo creo que se ha reforzado bien en distintas posiciones que le hacían falta, que tenían bastantes creencias, y yo creo que el nivel de la plantilla es bastante más alta que el año pasado. Y si tuvieras que elegir una posición que todavía faltaría, la guinda de pastel. Quizás un lateral izquierdo de más nivel le vendría bien. Pues yo ahora mismo le daría un 6, un 7 porque me falta un extremo y a lo mejor me podría faltar un defensa por si se lesionan. Y bueno, yo creo que el medio a lo mejor le podrías fichar a alguien más, pero puede estar alguien completo. Yo un 6, un bien. Esperaba algo más. Otro año pero... mejores, pero ese estaba flojo. Exigentes sois, ¿eh? A mí sí. A mí lo de Baena lo mejor. Baena es un gran jugador, para mí lo mejor ha sido Baena, pero lo demás no lo veo yo. ¿Te hubiese ilusionado Take Kubo que ha sonado? No, hasta cierto punto un grandísimo jugador. A mí sí. He tenido el gusto de disfrutarlo en Villarreal también, lo he visto y me gusta el jugador, pero ya lo veo entrado en años y no veo ya el carácter que tenía antiguamente. No lo veo para jugar en el Atlético de Madrid. ¿Te hubiese gustado para el Atleti? Estaría bien. Ala. En su tiempo sí. Es grandísimo jugador, una técnica grandísima que cuando vino aquí en España no se pudo demostrar verdaderamente el potencial de jugador que es, pero yo lo veo ya ahora mismo no lo veo para jugar en un alto nivel. Entre los 5 primeros españoles no lo veo yo para jugar. Yo lo prefiero en la Real, la verdad. Yo creo que es bueno, pero ahora ya el Atleti se descarta con la llegada de Baena y todo. Baena, Raspadori también. Claro, ahora ya se descarta ya la llegada de Kubo. No lo veo para tanto. Después, extremo, digo, le falta algo que en un equipo grande lo podría...
Creo que le falta. A ver, yo lo veo más para un equipo mediano y yo creo que el Atlético de Madrid ya es un grande. Sí, bueno, la verdad es que han invertido bien, pero bueno, es gente joven, gente prometedora, pero quizás si hubiera venido Cubo era ya un top. O sea. ¿Qué es lo que le hace top? ¿Qué cualidades le veis de buen jugador? Pues como regatea, su personalidad y su carácter. Es desequilibrante y la verdad es que no se lo piensa, o sea, si tiene que pegarla la pega y la mayoría van dentro. Yo creo que un extremo regateador como Lundman sería ya la última pieza de todo. De extremo, ¿sabéis que también sonó en los últimos días? Sonó Take Kubo. Take Kubo. No estaría mal. No estaría mal. Puede ser, cambió de representante hace poco, ¿no? Sí que estás enterado, sí. Ojalá. También nos sirve. Sí podría ser pues esa pieza que dices, sí. La verdad es que estaríamos encantados de que viniese. Un extremo regateador es Take Kubo. Y sonó en los últimos días, como posible. ¿Posible traer a la leche? Sí. Bueno, me gusta, sí. ¿Sí? ¿Le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que le gusta como jugador? Lo valiente que es, lo que corre. Está bien. En el mercado es uno de los buenos. O sea, a usted le hubiese gustado si hubiese venido. Sí, sin lugar a dudas. Una pena, porque con esto de Raspadori, pues parece que ya se ha cerrado el equipo. Parece, ¿no? A ver cómo le sale a la Atlético. A ver cómo le sale. Que todos los años le pasa igual y luego ninguno vale para nada. Sí que es exigente, sí. ¿Qué nombre, por ejemplo, se os viene a la cabeza? Un extremo que hubiese venido bien al Atleti. Rodrigo. Mira, eso se ha hablado poco, la verdad. Está en venta. Ya, bueno, luego también el tema económico ya será otro cantar, pero luego, por ejemplo, otro extremo que ha sonado en los últimos días para el Atleti ha sido Take Kubo. También bien. Así el Madrid se lleva un poco de dinerito también. ¿Os hubiese gustado? Sí, es muy bueno. ¿Qué es lo que le hace buen jugador? ¿Qué cualidades le ve de buen jugador? El regate. Sí. ¿Qué dirías que podría faltar? Yo diría mejor un regateador. Está, por ejemplo, a punto de fichar a Enzo Millot, que al final se ha ido a Arabia. Y si no es Millot, pues ¿quién se os vendría a la cabeza o quién os gustaría? Me mola mucho Luque Bacchio, pero dicen que está se ve el Villarreal. A mí Doku, el jugador del City. También sonó en los últimos días Take Kubo. Take Kubo. Sí, bueno, está bien. A mí me gustaría. Era el base del Madrid. Sí, a mí me gustaría también. ¿Te hubiese gustado? Yo creo que encaja. Sí, yo creo que encaja. Está sí. Porque le mete muchos huevos. Sí. Pasa que ahora con Raspadori ya parece que la plantilla ya está cerrada. Son perfiles diferentes. Sí, porque es delantero centro y Kubo es más extremo derecho. Que ahí podría competir el puesto con Julián. Sí, que no tiene un suplente ahí, Julián. O sea, pues vosotros le veríais buena competencia con Julián. Sí. De tú a tú podría jugarse. Habrá que pensar, Cholo. Sí. Al principio tiene mucha calidad, mucha técnica, pero no luchaba. Y el Cholo le va a exigir que luche. Entonces, si el Cholo le exige que luche, se va a hacer un jugador mucho más completo aquí que en ningún otro sitio. Sonó en estos días Take Kubo. Mira, sí, claro, ya que vosotros nos haría mucha ilusión. ¿Sí? Hombre, sí, puede ser un buen... Es que es muy bueno, muy bueno. Creo que la Real lo está haciendo muy bien. El Madrid se lo dejó perder, ellos mismos, pero si lo fichara el Atlético sería ya una delantera muy buena. Pues ha sonado estos días, por ejemplo, Take Kubo. Sí, también. Sí, está bien también Kubo, sí. ¿Sí? Sí. ¿Te hubiese gustado? Sí. La verdad que Kubo me gusta. Lo he visto jugar y... ¿Qué es lo que te gusta de él como jugador? Es muy rápido también y el regate que tiene. ¿Te hubiese gustado que el Atleti hubiese ido a por él o...? A mí personalmente me gusta más el sistema con extremos, así que sí me gustaría que hubiesen ido a por Kubo. Pasa que claro, con esto de Raspadori pues parece que ya la plantilla está cerrada. Sí, además con la incorporación de Baena, Raspadori, pues es verdad que quizás
ya no irán a por Cubo, pero es verdad que sí le hubiese venido bien porque yo creo que tanto Julián como Sorlo son jugadores que con extremos yo creo que explotarían bastante más. De hecho, Taque con Sorlo se entendía Sí, bien en la y además Real. que viejos conocidos de la Real Sociedad, así que le hubiese venido bien. Todavía faltan algunos días, yo creo que podría ser el esfuerzo de ir a por él. いかがでしたでしょうか。アトレティコ・マドリードの現地サポーターたちの久保建英に対する評価はかなりの高評価という感じでしたが、やはりいかんせん契約解除金が高すぎるというのはネックです。そしてなんと次の動画では8月12日火曜日午後7時のアトレティコ・マドリード練習に潜入し、その練習場でバン記者とサポーターに久保建英について聞いている動画をお届けしますので、気になる方はチャンネル登録、高評価、アラートの通知設定をよろしくお願いします。それではアディオス。